Buenos días, muy buenos días amigos, gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Muy contentos de estar aquí con ustedes en otro programa más de La Voz de la Justicia. El día de hoy tenemos temas interesantes, preocupantes por algún lado, interesante por algún otro. Como la nota de la semana, el día de hoy, 25 de septiembre del 2019, pues es lo que se ha hecho, algunos estudios que se han realizado en relación a todo esto que ha afectado pues a México y principalmente aquí a nosotros en el estado de Chiapas, lo que es la migración de estas personas que pretenden llegar a Estados Unidos y que pues están o han ingresado por nuestra frontera con Guatemala y que pues existe allá en Tapachula existen pues muchas personas extranjeras que están intentando transitar por el país para llegar a Estados Unidos, y en esa situación se ha hecho algunos estudios donde se ha determinado que se estima que el 80% de las mujeres migrantes y que son principalmente de Centroamérica son violadas al intentar cruzar por México para llegar a Estados Unidos. Le decía que es una información preocupante porque pues la verdad es que este tipo de circunstancias no deberían estar sucediendo aquí en nuestro México, ¿no? Sobre todo porque realmente pues es un delito que lastima, daña mucho a la sociedad y que ¿no? México, siendo un país que también tiene connacionales mexicanos viviendo sobre todo allá en Estados Unidos y que pues muchos de ellos están de forma ilegal, pues siempre hemos estado pidiéndole, exigiéndole al gobierno o los gobiernos, los distintos gobiernos de Estados Unidos, que tengan un trato más humano hacia nuestros connacionales, nuestros amigos, familiares que se encuentran habitando allá en Estados Unidos. Así que, pues, en ese sentido, el hecho de que se den este tipo de circunstancias en México, la verdad que es poco entendible e independientemente muy reprochable. Entonces nos dice, la nota es una nota de Animal Político y pues antes de que se pueda llegar a Estados Unidos, el 80% de las mujeres y niñas migrantes que proviene de Centroamérica son violadas al cruzar por Estados Unidos. Así lo dio a conocer una investigación dada a conocer por Fusión, que señala que la cifra de mujeres migrantes centroamericanas que son víctimas del delito de violación, en un estimado de directivos de refugios a migrantes y estudios dados a conocer por organizaciones como Amnistía Internacional, lo que se calcula en el 60%. Pero no existe una cifra exacta, razón por la que explica Erin Siegal, una de las autoras de la investigación, que se debe a que muchas de las mujeres tienen miedo a admitir que fueron violadas, además de que no cuentan con documentos que acrediten su estancia legal en México, en primer lugar. Al denunciar un delito como violación, las autoridades, las mujeres, se arriesgan a ser deportadas, señala el reportaje realizado por pues esta persona que dice esto que estamos comentando, ¿no? Hace unos años, un informe de Amnistía Internacional concluía sobre la problemática: las mujeres y niñas migrantes, especialmente las que no tienen estatus legal y viajan a áreas remotas en trenes, están en mayor riesgo
de violencia sexual a manos de bandas de criminales, traficantes de personas, otros migrantes, o también se puede dar por oficiales de la policía. Las investigaciones de fusión señalan que en muchas ocasiones las personas que realizan estas conductas delictivas, además de ser migrantes, coyotes o bandidos, son miembros de autoridades mexicanas. Tenemos casos de oficiales que fueron detenidos y están enfrentándose a procedimientos penales por abusar de mujeres migrantes en situación vulnerable. Dijo esto Alejandro Vila de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra de Inmigrantes de la Fiscalía del Estado de Chiapas. Creo que casi todas las mujeres son víctimas de abuso en su camino hacia el norte, determinó Fusión. Elvira Gordillo, una abogada defensora de derechos humanos de migrantes, quien describe que las mujeres y las niñas centroamericanas saben que hay un precio para cruzar hacia Estados Unidos, el ser violadas. La verdad es que poco entendible esto que suceda. Este delito en sí es un delito que no se entiende cómo es posible que personas realicen este tipo de circunstancias, sobre todo que pues la gran mayoría de nosotros tenemos tenemos una mamá, tenemos hermanas, hijas, que pues al estar fomentando o al estar realizando este tipo de conductas, que las autoridades no tengan un verdadero control sobre estas circunstancias que suceden en este tipo de delitos, pues entonces se da un mal mensaje, un mensaje que pudiera entenderse como que pues existe o que no existe por parte de las autoridades un verdadero control, o que no existe por parte de las autoridades un castigo, y que pues que eso pudiera fomentar que se realizara este tipo de conductas, y que puede poner en riesgo, puede poner pues en peligro pues a todos las personas que nos rodean, ¿no? Que están en esta circunstancia de ser damas, y que por eso se les pueda realizar esta conducta delictiva. Es cierto, estamos platicando de esta nota que nos hace alusión de personas que pues se encuentran principalmente de forma ilegal en nuestro país, que muchas de estas personas lo que quiere hacer es transitar por el territorio mexicano con la finalidad de llegar a Estados Unidos. La verdad es que ni así debería realizarse este tipo de delitos, ni así deberíamos tener la posibilidad de entender cómo es posible que se dé, y pues ni así podríamos entender el hecho de que la autoridad o autoridades que pudieran estar involucradas en evitar este tipo de conductas delictivas pues se hiciera de la vista gorda, ¿no? No se preocuparan por este tipo de circunstancias y de delitos. La verdad es que poco entendible es. Nos sigue diciendo la nota: la violencia sexual a la que se enfrentan mujeres y niñas que provienen principalmente de Centroamérica a cruzar por nuestro país de camino hacia Estados Unidos es tal debido a que las bandas criminales las utilizan como parte del precio que exigen a los migrantes para que puedan cruzar y no se atente contra su integridad, o peor aún, pues no las priven de la vida. El término de cuerpomatic, así lo tiene este análisis, y que significa utilizar el cuerpo como divisa, es decir, el sexo funciona como una forma de pago a la que las mujeres migrantes recurren cuando no tienen recursos suficientes o necesitan pagar cuotas y sobornos por protección
en su camino hacia el norte. Vamos a seguir platicando de esto, que es la nota de la semana. Al regresar de nuestro primer corte, volvemos. Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Estamos platicando acerca de la nota de la semana, que pues es este estudio que se hace donde se determina que el 80% de mujeres de Centroamérica, dice la nota, pues corre el riesgo o ha sido violada. Entonces, bastante preocupante. Pero antes de continuar con la nota, les quiero decir la frase de la semana. La frase de la semana nos las dice Isaac Asimov. Nos dice: solo hay una guerra que puede permitirse el ser humano, la guerra contra su extinción. Isaac Asimov fue una persona nacido en Rusia ya el 20 de diciembre de 1919 y fallecido el 6 de abril de 1992 en Nueva York, Estados Unidos. Fue un escritor, profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, de origen ruso, nacionalizado en Estados Unidos, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. Asimov asimismo tenía un dilatado conocimiento de las ciencias naturales en todo su conjunto. Isaac Asimov ha sido conocido sobre todo en las películas de ciencia ficción, ya que él elabora las 3 leyes de la robótica, y que pues esas películas de donde por lo general hay películas de ciencia ficción, donde por lo general hay robots. Entonces en esta por lo general siempre salen las 3 leyes de la robótica, donde nos dice la primera de ellas: un robot no hará daño a un ser humano, o por inanición permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda: un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera y segunda de las leyes. Así que por eso ha sido más conocido Isaac Asimov, que nos dice la frase de la semana del día de hoy: solo hay una guerra que puede permitirse el ser humano, la guerra contra su extinción. Así que continuamos con esta nota de la semana, esta situación que sucede según estudios donde pues mujeres que se encuentran en tránsito, que están en México y que pretenden llegar a Estados Unidos, en su 80% dice que han sufrido violaciones. A veces la violencia sexual es tan común que las mujeres y niñas suelen tomar sus precauciones. Hay ocasiones en que las mujeres toman anticonceptivos de antemano, porque si son víctimas de violación, no terminen en estado de embarazo. Narra Gabriel García, uno de los detectives originarios de Chiapas, entrevistado por Fusión, quien señala que hay partes de la ruta migrante en lo que las mujeres son propensas a ser víctimas, pero además está el otro riesgo, dice, al que se enfrentan las mujeres migrantes que cruzan por el territorio nacional, es el de terminar en redes de prostitución, pues en muchas ocasiones son engañadas. De acuerdo con el estudio del Centro de Investigación Pew, hasta julio del 2014, el número de niñas migrantes centroamericanas no acompañadas que llegaron a la frontera entre México
y Estados Unidos aumentó en un 77%. Más de 70,000 menores de edad provenientes de países como El Salvador, Guatemala y Honduras llegaron de forma ilegal a Estados Unidos. Pues la verdad que este tema, independientemente de que es interesante para que las autoridades lo tomen en cuenta, muy preocupante, ¿no? El hecho de que pues esté dando este tipo de circunstancias, este tipo de delito a estas damas, a estas señoras, a las mujeres que se encuentran en esta circunstancia. Digo, podrá existir alguien que de forma incorrecta, a mi parecer, pudiera pensar que pues esto se da a estas personas que se encuentran de forma ilegal en su permanencia en México. Pero no es solamente esa circunstancia, ¿no? El hecho de que se encuentren ilegales en México. El hecho es de que no se debería realizar este tipo de circunstancias, no en contra ni de las personas, de las mujeres ilegales, y tampoco de las mujeres mexicanas. Debería hacerse una campaña y verdaderas investigaciones por parte de las fiscalías o de la fiscalía, con la finalidad de que pues las personas que estén realizando este tipo de conductas sean realmente castigadas, se lleve a procedimientos, se lleve a juicio y se castiguen este tipo de circunstancias. El delito de violación pues es un delito que decíamos hace un momento que realmente daña la situación social, psicoemocional de una mujer. Y en ese caso sí debería existir una mayor atención por parte de los entes encargados de procuración y administración de justicia, para que este tipo de circunstancias no se esté realizando y no se estén cometiendo hacia ninguna persona en particular, ni a migrantes, mujeres migrantes que se encuentran en México, ni a mujeres mexicanas, con la finalidad de que este tipo de delitos se vaya erradicando. La verdad que es preocupante esto que nos dicen en este estudio, ya que pues deja mal parado al gobierno mexicano y pues a los mexicanos en general, ¿no? Porque pues no solamente es falta de capacitación, ¿no?, de las autoridades, el hecho de no poder detener, o en su caso tener una campaña para que esto no suceda, sino que pues habrán personas mexicanos que pudieran estar realizando estas conductas delictivas. Peor, nos dice el estudio, que existe la posibilidad de que autoridades, personas que representan a la autoridad, realicen estas conductas delictivas. Tienen que empezar a entender que el hecho de que en muchas ocasiones se pretenda ocultar este tipo de conductas delictivas por algunos funcionarios, no es que estén ayudando a la propia corporación o al Estado, sino por el contrario, hay una mayor afectación a las propias corporaciones, al Estado y a las personas que tenemos la posibilidad de estar en este territorio mexicano. Así que es interesante, preocupante. Realmente esperemos que este tipo de circunstancias vayan desapareciendo. Es cierto, ¿no? Ahorita
nos encontramos en una situación problemática en México, una situación compleja, el hecho de que existen muchos grupos de personas que intentan llegar a Estados Unidos y que por alguna razón están transitando por México. Hay muchos que se encuentran varados, están detenidos en Tapachula, que las autoridades no les dan el permiso para que transiten, y que pues esas personas se encuentran ahí, ¿no? Y evidentemente esto aumenta diversos conflictos de pues, aspectos culturales en algunos de ellos, aspectos sociales en algunos otros, ¿no? Situaciones que no están previstas porque pues, hay diversas culturas y personas que se están hacinando, hay muchas personas, y que eso por lo general crea una diversidad de conflictos. Eso es cierto, está sucediendo en México. Los amigos y compañeros de Tapachula saben de lo que estoy hablando, saben que esto está sucediendo allá. La verdad que yo estuve algunos días allá por Tapachula, vi muchas personas extranjeras, no vi ninguna situación extraña, no vi un hecho de que configurara una conducta delictiva, no lo vi, pero esto no implicaría que no existiera, o por lo menos conflictos, sin que se llegara en algunos casos a que se cometiera delitos. Algunos otros casos sí, ¿no? En algunos sectores, algunas poblaciones de algunos otros países, pues sí llegan y muchas ocasiones llegan a delinquir, y que afecta esto pues a México, a nuestros hermanos chiapanecos que están allá cerca de la frontera, pues los afecta por la situación esta que está sucediendo. Esperemos que esto pues se resuelva lo más pronto posible. Veo yo un panorama complicado, sobre todo por la posición del presidente de los Estados Unidos, y que pues, evidentemente el señor pues, tiene sus programas, su forma de pensar, no permite esta circunstancia y pues, castiga a México, ¿no? Y en eso este gobierno está haciendo algunas malabares con la finalidad de que no subsistan estos castigos. Pero la verdad es que esto está sucediendo. Esperemos que se solucionen lo más pronto posible para que este tipo de problemas y estas personas que por algunas circunstancias personales tienen que salir de su país e intentar llegar a Estados Unidos para una mejor vida, no le suceda este tipo de agresiones sexuales en nuestro país, y la verdad que esto desaparezca. Nosotros nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos en un momento.